Bueno, buenas tardes. Tengan una cordial tarde el día de hoy. Espero que hayan tenido pues una bonita semana y en función de lo que vamos a ver el día de hoy, que es terminar para ver los tópicos relativos al temario de examen. En esa línea, ¿verdad? Les quiero recordar cuáles son los temas de examen y cuándo va a ser el examen. El examen va a ser el martes 9 de marzo de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. Solo van a poseer un intento para ejecutarlo, tal cual fue la prueba corta. Son 30 ejercicios de marque con X, ¿verdad? Y de selección única, en donde va a entrar el capítulo 1 y 2 del libro Contratación y Medios de Pago Internacionales de José Rivera, el webinar que tendremos la próxima semana, ¿verdad? Sobre banca y emprendimientos, la lectura Crédito y Comercio Internacional, Pilares para el Desarrollo de Medina, y el podcast que está muy bueno, ¿verdad? Muy buen material. Quiero felicitar a los estudiantes del grupo Simplifiquemos las Finanzas, el episodio de Hablemos del mercado de divisas y el tipo de cambio. Ese podcast ustedes ingresan, aquí tienen el link, ingresan, ¿verdad? Ahí les va a tirar el link y aquí lo pueden escuchar, ¿verdad? Directamente el episodio que es. Aquí le dan más episodios, ¿verdad? Y este, ahí va a aparecer, hablemos del mercado de divisas y el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí. Respecto a la lectura complementaria, que es el crédito y comercio internacional, pilares para el desarrollo, igual la abren acá. Entonces, una vez que abren, ahí les va a aparecer la lectura y aquí la tienen para que puedan visualizarla y leerla porque va a entrar en ese examen también, ¿verdad? Y bueno, el webinar de la próxima semana, que todavía no sé si se vaya a grabar, les soy honesto, así que tengan siempre a mano un cuaderno de notas y este apuntes porque no sé si se vaya a grabar. Ese no lo estoy organizando yo, lo está organizando la carrera como tal. Eh, entonces, ya sabemos, el examen es el martes 9 de marzo de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. ¿Verdad? El examen dura 180 minutos, es decir, las 3 horas. Obviamente, si lo terminan antes, lo terminan antes. En ese lapso del examen, ¿verdad? No se van a atender dudas o consultas. El examen es totalmente desarrollable con los insumos que ustedes tienen. El examen está desarrollado con el libro, estos 2 capítulos, el material del webinar que va a entrar la otra semana, la lectura que ya está acá y el podcast que de verdad son 20 minutos de un excelente contenido. Quiero felicitar a este grupo porque de verdad es maravilloso lo que han hecho con este episodio. Muy buen episodio. Y bueno, luego, la tarea de esta semana, ¿verdad? Son sobre las tarifas prohibitivas. Van a observar este video. Este video es desarrollado por un estudiante de aduanas de un colegio técnico. Entonces, la actividad que quiero que desarrollemos esta semana es instruir a esta persona estudiante. Este video está con cierto contenido carente de veracidad, le está faltando también un mayor análisis, le está faltando también un mayor abordaje de profundidad en el tema del desarrollo temático. Entonces, en 200 palabras y comentándolo directamente en el comentario que yo dejé ahí, vamos a responderles, ¿verdad? Vamos a ayudarle a esta persona estudiante a entender qué es una tarifa prohibitiva y cómo afecta la competitividad en los precios de arroz en Costa Rica, ¿verdad? Para ello van a utilizar el artículo Cómo está el arroz, que es de CR Hoy. Lo van a abrir, aquí les estoy mostrando, ¿verdad? Cuando abra, está un poco lento el internet. Bueno, ahí lo abren, ese artículo lo van a leer y lo van a utilizar de insumo para que puedan trabajar directamente en el proceso de la tarea con esta persona estudiante. Entonces, para que lo tengan ahí, ¿verdad? Esa es la tarea y la tarea deben de completarla antes del 2 de marzo al ser las 14 horas. Aquí está ya el link que tienen que visualizar, ¿verdad? Leerlo, ¿verdad? ¿Cómo está el arroz?
en el tema del mercado nacional y el tema del precio y una posible apertura comercial, cosa que muy difícilmente vaya a pasar honestamente. Bueno, vamos a instruir a esa persona estudiante. Entonces, bueno, en teoría esa es la tarea de la próxima semana. Muy importante, sigan con las tareas. El viernes se actualizan las notas, ya todas las tareas que han subido ya están revisadas. El viernes se suben, al ser entre 8 y 9 de la mañana les va a llegar el reporte y ahí van. Chicos y chicas, respecto a este ejercicio de la clase sincrónica, hay que poner más cuidado. Un mapa mental no es solo esbozar y tirar conceptos solo por tirarlos. Ahí van a ver mis observaciones. Hay algunos elementos que se les pasaron, ¿verdad? Hubo gente que definió cosas que no son competencia del curso, tomaron 25 definiciones que eran totalmente cosas que nada que ver, ¿verdad? Entonces, para tener ahí un poco de cuidado con eso. Otra cosa importante es, no todos están haciendo las tareas, ¿verdad? Y presten atención a eso, no hay que estar perdiendo puntos. Esto valía un 10%, ¿verdad? Entonces, hay Profe, que prestar. perdón, 7, decía ahí, 7%. Sí, 7%, sí. Okay. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa que también les estoy solicitando, ¿verdad? Y que está quedando aquí constancia en la grabación es que por favor llamen en los horarios que es. El horario de atención del grupo son los miércoles. Yo no atiendo las llamadas los sábados y los domingos, y si no las atiendo a este grupo es porque no es porque les quiera atender, es porque ya tengo designado a los otros grupos. Recordemos que yo no solo doy clases acá, entonces porfa respetemos los horarios. Y chicos y chicas, algunas preguntas que son de verdad muy fuera del curso en Telegram ni las voy a responder, y si no las respondo no insistan enviándome más la misma pregunta, porque si ya vieron que no les respondí y los dejé en visto, es porque no les voy a responder más. Por ejemplo, el tema de la fecha del examen. Tengan tranquilidad, el examen en algún momento lo vamos a hacer, y si no lo hacemos, mejor para ustedes porque automáticamente todo el mundo tiene 100, ¿verdad? Pero eso, por ello hay un cronograma y más bien se benefician en cierto punto. La clase de reposición, se los dije, la clase de reposición probablemente sea un sábado, en la tarde hay que hacer la clase de reposición y también hay que reponer la clase de Semana Santa, si quieren hacerla en reposición. Si no, el martes santo a las 6:30 de la tarde estamos todos y todas conectados igual. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero hay que ir paso a paso. Y la gente que usualmente me pregunta por las tareas y por los exámenes es gente que le ha ido muy mal en las calificaciones de los trabajos que ya se han revisado. Entonces, más bien yo me preocuparía por el desarrollo de las tareas actuales que estar pensando a futuro. Tarde que temprano vamos a ir. Eso en los términos negativos. En términos positivos, quiero felicitar a todos y a todas por el desarrollo de los podcasts. El nivel mostrado, o sea, me la pusieron difícil para el examen porque estaba entre varios, y créanme que todos los escucho en la mañana y en la tarde. Es el rato que saco para escuchar los podcasts. He notado muy buenas conversaciones, he notado muy buen análisis, he notado muy buen trabajo, he notado que de verdad han tenido un análisis pormenorizado de lo que están detallando y analizando. Me ha gustado mucho también el de cómo le están enseñando a la gente a ahorrar, ¿verdad? El de la esquinita financiera tiene un capítulo ahí muy interesante sobre ese tema. El del fraude, ese me gustó mucho, o sea, ¿verdad? De hecho, uno se identifica con la anécdota que cuentan ahí de un familiar de una de las participantes, en donde ella pues contó lo que le pasó, creo que fue a la tía o a la abuelita, no recuerdo bien en detalle, pero la historia fue pues bastante fresca en el sentido de que eso realmente le pasa a la gente y uno se puede identificar. De hecho, varias gente que escuchó ese me decía, Manuel, mira, a mí literalmente me sucedió eso, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido bastante interesante de ver. Hubo otro podcast que escuché la semana pasada que estaban hablando sobre el tema de los salarios en el sector público,
de cómo, de cómo eso afecta también el panorama económico. Entonces, creo que han sido tan diversos, pero muy buenos que de verdad captan la atención. No ha pasado con ninguno como que diga, ay, qué pereza, ¿verdad? Creo que todos han sido muy buenos, creo que están generando contenido interesante a la gente, de que todo el mundo, la mayoría de gente me dice, y pueden revisarlo en las métricas, la mayoría de gente los está escuchando en la mañana cuando va al trabajo, ¿verdad? Los escucha en la tarde cuando vienen del trabajo. Creo que el objetivo se está cumpliendo y creo que de verdad han sido muy buenos ejercicios, muy buenos ejercicios. Me hubiese encantado hacer un examen solo de podcast, pero no es la razón de ser del curso. Este, mm, bueno, sí, les quiero felicitar, les quiero invitar a que sigan con ese nivel y todo, o sea, de verdad, por ejemplo, el coordinador de la carrera, Fernando, no pensaba que los podcasts que él estaba enviando son de estudiantes de la carrera. Me decía, pero ¿qué es este nivel de edición? ¿Qué es este nivel de detalle? ¿Qué es este excelente nivel de análisis de los temas? Yo también comparto eso. Creo que tienen un excelente nivel de edición, desde los intros hasta las salidas. Creo que en todos se escucha una muy buena dinámica de conversación. Algunos detalles que ha pasado y que he escuchado, por ejemplo, en algunos cuando alguien está hablando se le mete un perro a ladrar, entonces como que la persona para, ¿verdad? Y bueno, tratar nada más de evitar ese tipo de cosas. O uno que escuché también que la persona se escuchaba como que iba en el carro, tratar de evitar ese tipo de cosas. Pero en términos generales, el ejercicio ha sido bastante satisfactorio lo que llevamos y muy buen contenido es lo que están generando. Creo sin lugar a dudas que todos los podcasts de aquí a semana 7 ya van a ya van a haber cumplido la meta de las 1000 escuchas. O sea, ¿y quién quite si ya no hayan podcasts que ya los hayan pasado, ¿verdad? Porque sí han sido muy buenos. De hecho, este que entra en el examen me parece realmente, y quiero felicitar al grupo, me parece una genialidad. O sea, esto es lo que uno como profesor espera de estos ejercicios. Yo sé que ustedes no son expertos ni expertas en la materia. Sé que la mayoría de ustedes han salido de la zona de confort con las tareas que se dejan en este curso, pero también es para que ustedes vean la capacidad que uno tiene cuando tiene que aprender a trabajar en escenarios de diversidad temática. Y el podcast de Simplifiquemos las Finanzas, el que entra en el examen, de verdad, padece de otro nivel. Quiero felicitarles porque uno ahí es cuando se enorgullece de ver que ustedes realmente sacan el tiempo y es cuando uno como profesor se siente orgulloso de ver que todos los días que uno saca el tiempo para revisar los podcasts que ustedes están generando, están haciéndolo con enorme contenido. ¿Verdad? Entonces les quiero felicitar a todos y todas en general y que sigan sobre esa línea de trabajo. Muy bien, de verdad, muy bien. Eh, entonces, bueno, dicho esto, no sé si alguien tenga dudas o consultas sobre los temas de examen, sobre alguna Yo situación. tenía otra pregunta con respecto a las tareas, profe. Ujú, dígame, Es que dígame. usted dijo ahorita que no todos hemos subido las tareas, pero digamos, las últimas dos, me parece, no mentira, la última, porque la otra era individual, o sea, solo una persona tenía que subirla, ¿cierto? Sí, sí, o sea, a cuando voy con esto es que las tareas que son individuales, no todos las han subido, y cuando son grupales, hay grupos que no las suben. Si a ustedes les llega la notificación el viernes o algo que dice no subió la tarea, pues a la persona que de su grupo le tocaba subirlo, pues hay que hacerle un jalón de orejas, pero no es el caso de ustedes. Ok, ok. Ok, Estivali, ¿ibas a decir algo? Profe, qué pena, yo molestando de nuevo. Es que aún sigo sin grupo. En serio, pero es que no puede ser, Estivali. O sea, bueno, al final de la clase nos vamos a quedar porque no me gusta comentar esto aquí, que todo el mundo luego lo vaya a ver que quede grabado. Pero también hay que ver eso, chicos. O sea, esas son las cosas que a veces quiero llamarles la atención. O sea, entiendan que uno como profesor no puede estar en todo, aunque yo trato de estar en todo. Y a veces un mensaje de texto o utilizar el espacio de los miércoles que está destinado para llamarme y decirme, profe, vea, me tiene sin grupo. ¿Verdad? Por más que yo intente llevar el control, no puedo. Entonces, ¿verdad? Ya vamos casi que por la mitad del curso.
Y eso me preocupa, Estival, y me preocupa en el sentido de que, bueno, ahora vamos a ver qué hacemos, pero también hay que posicionarse en el lugar. Si estamos metidos en un curso y estamos matriculados en un curso, uno espera también una correlación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al día de hoy, entonces, ¿qué implica eso? Que no has trabajado con temas de podcast, que no has hecho 3 tareas grupales. No, Esas son las cosas profe, que a veces es preocupan. que me está malentendiendo. Es, digamos, no sé si se acuerda, yo sí tengo grupo, estoy en el grupo H, pero no sé si recuerda que yo le había dicho que no me aparecía grupo en el campus. Ah, ok, pero no, entonces, si es eso, Estivali, eso ya no es control nuestro. Tenés que decirle a Fernando que por favor te reseten el eCampus porque ya eso yo no lo controlo. Si usted sí tiene grupo y ha venido trabajando ahí, todo bien, pero si en el eCampus no le aparece, y eso va para todos, si no les aparece el grupo como tal, el profe ni siquiera lo controla. Es más, les voy a decir un caso que pasó el día que hubo quiz. Y para que lo tengan también claro con la gente que les facilita el servicio. Cuando yo monto un quiz o cuando yo monto un examen, se hace una prueba para verificar que en efecto no va a haber ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Que si ustedes el día que están desarrollando la prueba la inician y la cierran o se les cierra, tienen que tomarle un pantallazo a eso y enviarlo, ni siquiera es al profesor, es a Fernando como coordinador de carrera con copia a mi persona para visualizar cuál fue el problema, si realmente hubo un problema en el sistema y volverles a abrir la prueba. Al día de hoy hay 2 casos con el quiz que todavía siguen en análisis, ¿verdad? Pero es para que tengan cuidado. Todo lo que sea involucre el iCampus a nosotros no lo tienen tan restringido como ustedes. Por lo mismo que les comenté una vez, es para evitar que hayan alteraciones de notas, para evitar que uno nada más llegue y ponga una nota así sin siquiera revisar, porque la gente hace eso, o sea, la gente se siente y dice, ay, le voy a poner a todo el mundo 10. Entonces es para que lo tomen en cuenta. Ahí tenés que escribirle los que estén presentando ese mismo problema a Fernando, porque yo no tengo acceso a controlar el sistema. Sebastián. Buenas noches, profe. Profe, yo soy uno de los casos de los del quiz. ¿Qué pasaría Ajá. si no tenemos respuesta? No, Sebastián, tenés que seguir molestando. O sea, yo, digamos, cuando se compruebe que hubo un problema y si la administración dice, bueno, no, en efecto hubo un problema, se les vuelve a abrir la prueba. Ni siquiera lo hago yo, se les abre la prueba en el sistema en un día extemporáneo, ¿verdad? Pero tienen que estar presionando. Sí, de hecho, de que casi que de día por medio mando correos a la página, bueno, al correo este que me dieron que es del soporte, pero no recibo respuesta de ninguna forma. Sí, el problema es ahí eso. Si no, escríbale a Fernando, al correo de comercio, para que Ah, ok. Fernando también intervenga. A veces es mucho más rápido que desde la coordinación de carrera se haga el análisis que estarle escribiendo a esta gente, porque esta gente ve más de 1000 cursos cada cuatrimestre. Sí, pero digamos, Ok, el caso hipotético, que no pasaría, no, digamos, me harías otra prueba para no perder estos 5%, porque eso es lo que me preocupa, perderlos. es que Sebastián, no nos sabe, el sistema no nos deja programar actividades que de previo no están aprobadas. Por lo mismo, o aquí se hace la investigación y si se comprueba que hubo un error, se le abre esa misma prueba. Yo no puedo en el sistema ponerles asignaciones que no están programadas, ¿verdad? Porque el sistema las va a interpretar como que hay un intento de fraude, entonces va a poner en alerta el sistema y no va a dejar ejecutar la actividad. Eso fue lo que le pasó a usted, digamos. ¿Qué es lo que pasa en estos errores? Que sí se dan, o sea, sí se dan. El sistema interpretó que usted estaba intentando otra vez hacer la prueba y brincó y le bloqueó todo el acceso. Entonces, lo que hay que verificar es si en efecto hubo un error en el sistema, que fue el sistema el que lo sacó, o que no haya sido usted que por error le dio terminar prueba, salir y se salió. Eso es lo que Ah, falta verificar y créanme, si lo verifican, parece mentira, pero sí lo verifican porque tienen un registro de cursor. sí, que dicha que lo verifican, sí, porque digamos, yo iba a marcar la respuesta a la primera pregunta y de una vez me salió ahí nota 0. Y yo, pero qué raro. Pero no, Sí, que sí, dicha hay que que sí lo verificarlo verifican. ahí. Ah, ok, profe, muchas gracias. Eso está, a lo que me han explicado, eso está en un registro HTML. Entonces,
eso va dejando un código de todo. Entonces, porque sí ha habido gente que dice que es culpa del profesor que no facilitó y al final se da cuenta uno, ¿verdad? Con la investigación que hacen de que no, de que lo que pasó fue que la persona se salió del examen, ¿verdad? Entonces, ahí aplica el principio legal, el error no genera derecho. Leiva, ¿ibas a decir algo? Melanie, perdón. Profe, es que vieras que mi compu está reiniciando, entonces me metí el del teléfono. ¿Puedo meterme el de la compu y usted me acepta? Sí, sí, no hay ningún problema. Sí, listo, gracias. Con gusto. ¿Y Larry? Profe, buenas tardes. El trabajo del cómo está el arroz, de ayudarle al muchacho de la publicación que hizo, este es igual al trabajo de ¿cómo se llama? El que hicimos en parejas, que es una política económica, es de ese mismo tipo es. Es de ese mismo tipo, solo que son 200 palabras e instruir a este muchacho, ¿verdad? Ahora, repito, este muchacho yo no lo conozco, no sé quién es, pero eso es el problema de subir contenido a la web. Por eso es que yo les digo que hay que tener mucho cuidado, porque uno nunca sabe quién va a ver el contenido de la web. Entonces, me imagino que a este muchacho en algún momento le dejaron, como es un colegio técnico, la tarea de hacer una asignación y explicarle a la gente cuál es la tarifa prohibitiva del tema del arroz. Bueno, lo que el muchacho está explicando ahí está malo. Entonces, ustedes como personas expertas que están involucradas en banca y finanzas y que van a investigar qué es una tarifa prohibitiva, van a ayudarle a esta persona a entender dónde están los errores que está cometiendo y por qué son errores. Porque pensemos que, por ejemplo, llega otra persona y ve ese video y se cree todo lo que está ahí, entonces ya todo eso estaría malo. Eso va en función de tratar de corregir lo que el muchacho hizo y ayudarle a enmendar ese error. Por eso es. Ok, gracias, sí, muy amable, gracias. Perfecto. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, me gustaría también detallar un tema que hemos estado viendo, no se ha dado en este curso, pero sí me ha pasado en valor y ya otros profes también lo han estado comentando. Chicos, recuerden, hay una política muy seria ahora con el tema de la propiedad intelectual y los derechos conexos. Cuando presenten los trabajos escritos, por favor, salvaguardar la propiedad intelectual de terceros utilizando APA 3. Es muy importante. También en el tema de imágenes que utilizan, sonidos que utilizan, etcétera, ¿verdad? Para cada podcast, en la descripción, si están utilizando alguna canción de alguien o cosas así, ponerla, porque si no, la plataforma les va a borrar la posibilidad de que ese contenido se difunda. Y nada más quiero lanzar una pregunta ahorita para ver si alguien me la responde. De los que ya, bueno, ya van bastante avanzados con el tema de los podcasts, ¿han revisado las métricas? ¿Han revisado quiénes les están escuchando? ¿De dónde les están escuchando? ¿Cuánto es el tiempo de retención? ¿Alguien tiene ya esos datos por ahí? Yo tengo los de los míos. Ok. Sí, bueno, nosotros hemos publicado apenas uno. El miércoles publicamos el otro y el viernes el tercero. Si todo sale bien. Y ya le digo, es que tengo que meterme al... Ok. Bueno, del primer pod, o sea, solo tenemos uno, solo un capítulo, entonces aquí en la plataforma sale como 17 veces escuchado, ¿verdad? Y hay 21 personas como activas en el lugar. La mayor parte de gente viene de Spotify. Ok. Y la mayor parte son ticos, algunos son de Estados Unidos. Las edades, la que predomina son adultos jóvenes de los 18 a los 22 y la mayor parte de personas que nos escuchan son hombres. Ok, muy bien, muy bien. Hans. Hola, buenas noches. Las estadísticas de nosotros, bueno, lo han visto desde Anchor o desde las estadísticas que me tira Anchor, que son meramente de Spotify, un 95% de Costa Rica, un 5% de Estados Unidos. Han sido más o menos como 25 reproducciones que ha tenido. Las edades andan entre los 18 y los 22 años, un 45%.
De ahí en adelante, lo demás se deriva desde los 23 hasta los 45. Y un 55% hombres y 38% mujeres. Y hay un 5% que se dice no binario. Ok, muy bien. Ujú. Sofía Sancho. Sí, profe. Bueno, nosotros somos el grupo de Simplifiquemos las Finanzas. Llevamos 2 episodios ya publicados. Tenemos en total 73 escuchas, creo que es plays. Ajá. Ujú. Nos han escuchado, bueno, principalmente desde Costa Rica, también Estados Unidos, Ecuador y España. Ok, Desde la plataforma de Spotify y, bueno, Apple Podcast, también en Anchor y otras. Principalmente, bueno, el 50% son mujeres y el 50% hombres. Predominan las edades desde los 23 a los 27 años, más o menos, por ahí va. ok, muy bien. Estival, ¿ibas a tener la mano levantada? Sí, profe. Bueno, del grupo de nosotros, de Finanzas para Todos, hemos subido 2 podcasts, tenemos 25 reproducciones. eh, Igual se escucha en Costa Rica, un porcentaje en Estados Unidos y otro porcentaje en Guatemala. Donde más se escucha es en Spotify. El rango de edad igual, adultos jóvenes de 18 a 22 años y un 5% de 60 años o más. Luego, nuestro público por género mayoritariamente es femenino y un 33% masculino, bueno, hombre. Ok, muy bien, ¿verdad? Y creo que Melanie también tenía la mano levantada. Sí, bueno, en el grupo A hemos subido 5 podcasts que rondan alrededor de las 500 vistas. La aplicación nos dice que nos escuchan desde Costa Rica y Guatemala, en Spotify. Las edades que predominan es entre los 28 y 34 años. Las mujeres predominan como escuchas y como nosotros nos dividimos entre YouTube, Instagram y Spotify, entonces entre ahí se dividen todas las vistas. Sí, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, o sea, ustedes llevan también un buen ritmo de contenido. Hans, ¿tenés la mano levantada o es que se te quedó ahí? No, profe, ya la bajo, disculpe. Tranquilo. Bueno, ahí en esa línea, ¿por qué les pregunto esto? Porque ahí es donde ustedes tienen que hacer la adaptabilidad de contenido. Si, por ejemplo, las mujeres son las personas que más les están escuchando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sería interesante ver cuáles serían la promoción de temas vinculados a banca y finanza mujer, cómo se mueve el tema de la banca en Centroamérica para la mujer. Vean que las están escuchando y los están escuchando también de otras regiones. Por ejemplo, sacar un podcast, un episodio que sea el tema de la regularización de la banca tras el COVID y las medidas alternas en Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos, ¿verdad? Jueguen con eso en función de las personas que les están escuchando y seguir reteniendo o atraer nuevas personas, ¿verdad? Eso es importante ¿para qué? Para que también el podcast vaya fluyendo con la población que le está escuchando y que está atendiendo. Eso es importante. Estival, ¿ibas a decir algo? Y Natalie también. Sí, profe, una pregunta, ahora que decís eso, entonces, si podemos como cambiar algún tema de los que tenemos o ya no. Claro, se puede, siempre y cuando, ¿verdad? Ese tema vaya en función de la banca y las finanzas. No van a hablar de fútbol, por poner un ejemplo. Sí se puede, Ah, pero ok. está muy vinculado. Pero sí, o sea, ustedes el podcast lo van adaptando según las demandas de su audiencia. Listo, muchísimas gracias, profe. ¿Y Natalie? No, profe, era básicamente lo mismo, que si estábamos amarrados al cronograma que teníamos, porque eso habíamos entendido. No, 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 o sea, van a tener una adaptabilidad en función de lo que ustedes también vayan presentando que la gente les demanda. Eso es lo importante ahí. Ok, ahora también, bueno, traten de pensar y poner, antes de darle la palabra a Larry, en la palestra el tema del tiempo. Por ejemplo, a mí no me molestan los podcasts largos, me parece que son interesantes, máxime que así uno va escuchando contenido. Pero vean la retención que están teniendo, ¿verdad? Jueguen con eso. Larry.
Profe, en realidad, bueno, este curso es un curso muy diferente y usted lo dice, nos saca de zona de confort y nos toca hacer cosas muy, muy diferentes. Pero digamos, yo también quería como preguntarle, yo sé que usted no nos puso a hacer podcast porque nos quería ver sufrir, sino que yo sé que quiere ver algo y no sé si eso es que al final usted nos da como la retroalimentación de cuál era su objetivo o su intención de que hiciéramos en general todos podcasts y publicáramos y generaran contenido, además de educar a la gente, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera cuando tiramos algo, pues lo hemos estudiado, lo hemos valorado y la gente se informa, pero si usted tenía algo ahí, un objetivo diferente o algo como para también uno saber qué es la intención, ¿verdad? Una pregunta, ¿cambia eso o cambia algo si yo les digo que esto va para la NASA o que es simplemente una cuestión de que todas las mañanas quería levantarme y escucharle sus hermosas voces hablándome de banca y finanzas? No, no, no. O sea, yo lo que me pregunto es porque es que es un curso muy, muy diferente, por lo menos, bueno, ya yo no tengo, yo soy un poco más viejo y no me ha tocado vivirlo, ¿verdad? Una era de esta tecnológica, trabajar de esta manera. Entonces, no sé si es que, digamos, al final su objetivo también es, bueno, que se muevan, que se viralicen ahí entre las redes, no sé si era por ahí o, no, nada más como para saber, nada malo de que haya sido para la NASA o para escucharnos, sino que es como por cultura mía muy, muy, muy general. No, les voy a contar, digamos, el principal objetivo de esto, ¿verdad? El tema de cambiar las dinámicas. Vamos a hacer un sencillo ejemplo. ¿Con cuántos profesores están meramente haciendo un ejercicio de un trabajo final escrito sin hacer nada de esto? Me imagino que con el 90% de los cursos. ¿Con cuántos cursos han seguido la lógica tradicional del modelo de enseñanza desde la virtualidad? ¿Qué quiere decir esto? El examen escrito, el primer examen es un ensayo. El examen se los facilito y son 3 preguntas. El examen es esto. No. Pero sí, si usted quiere, digamos, a ver si hay alguna investigación asociada a esto, en efecto. Hay una investigación asociada que se está articulando a través de un programa que se llama el Plan de las Américas, que lo que estamos haciendo diversos investigadores del Plan de las Américas es tratar de promover nuevas tecnologías de información y comunicación y didáctica multimedia a distintos enfoques de la educación pedagógica y andragógica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo enseñarle a los adultos a generar contenido de calidad desde las universidades? ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de la pandemia? Que producto de la pandemia todo el modelo ha seguido igual. Cuando ustedes estaban en las clases presenciales, uno llegaba, ¿verdad? Y se sentaba y les decía, tienen que leer para esta semana esto. Yo llego a la clase, vomito la información, la próxima semana hay quiz. Ese modelo de se premia el aprendizaje sin la aplicación del aprendizaje es lo que la pandemia vino a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los estudiantes de universidades no están acostumbrados a tener la posibilidad de generar contenido tan responsablemente hablando que ese contenido cualquier persona lo puede escuchar. No sé, aquí de este grupo creo que fue que pasó que hubo gente de una agrupación política que se metió en el webinar y ya los estaba invitando a participar de eso. Bueno, a eso estamos expuestos. El semestre pasado sucedió también que una gente empezó una investigación con un grupo que hizo un webinar y esta gente está ubicada en la Universidad de Antofagasta, Argentina. Hay 2 personas estudiantes ahorita que tuvieron movilidad de beca y se fueron gracias a este tipo de ejercicios. No estoy diciendo que sea la tónica y que siempre pase, no, ¿verdad? Pero el contenido que se desarrolla es un contenido que impacta a la gente y se está trabajando ahorita con las redes y plataformas virtuales. Y, por ejemplo, el año pasado, el grupo de Banca y Finanzas tuvo algo que se llamaba una incubadora de ideas. ¿Qué pasó con eso? Y le pueden preguntar a sus compañeros. La actividad que desarrollamos el año pasado, o sea, en el cuatrimestre pasado, no era generar podcasts, canales, no era nada de eso. Era buscar emprendimientos que producto de la pandemia tuvieron que desarrollarse de manera forzada, pero era gente que ni siquiera sabía cómo hacer un simple móvil. Entonces, a estos emprendimientos se les ayudó en el curso de Banca y Finanzas a involucrarse en la banca como tal, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de incidencia. Al final tuvimos 15 emprendimientos, de los cuales todavía hoy existen y han maximizado sus ganancias 9 de 15.
Entonces es para que vean ustedes que esto es investigación-acción, es tratar de llevar lo que se hace en el espacio del aula a otros espacios para que beneficien a la sociedad. Por cada persona que está hoy en este espacio virtual, hay 8 personas que no tienen acceso a una universidad, y de esas 8, 5 nunca van a llegar a estudios superiores. Entonces, este tipo de iniciativas lo que promueve es eso, que la gente esté escuchando contenido con sentido, compartiendo el contenido de las aulas, y aún más importante, que se dinamice y se viralice la educación superior. Por eso es que yo les digo a ustedes que las notas no se preocupen tanto, porque para mí la nota es meramente una estructura que tiene el sistema para decir si alguien aprueba o no aprueba. Yo trabajé en una universidad privada, que me voy a reservar el nombre, pero que se jacta de ser la universidad número 1 de Centroamérica. Pero esa universidad, ¿qué es lo que hace? Esa universidad fuerza, y no me temo a decirlo porque lo he manifestado ya en otros espacios, fuerza a los profesores a que todo el mundo tenga 90 o 100. ¿Por qué? Porque parte del compromiso que tiene con el estudiantado es ofrecerle un título magna cum laude o summa cum laude, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, da igual que una persona salga con 100 o con 90 si nunca aprendió nada, si nunca aprendió a manifestar contenido y mucho menos aprendió a trabajar realmente en el campo como tal. Entonces, por eso es que yo les digo, chicos y chicas, ahorita en estos contextos, da igual que usted estudie en una universidad top rankeada a que estudie en una universidad que no está rankeada. ¿Por qué? Porque realmente lo que va a generar el cambio es el paradigma educativo en el que ustedes se encuentran inmersos y en la posibilidad que ustedes tengan de aprender el contenido real. Porque mucha gente está dejando de estudiar en las universidades estatales y se ha ido a universidades privadas. Porque el modelo de la universidad estatal, llámese UCR, UNED, Tecnológico, la otra que se me olvida, que queda en Alajuela, es una universidad que se quedó pensada todavía en una educación del siglo XX. Y a mí no se me olvida lo que una vez un par externo le dijo a la UCR cuando llegó a evaluar la carrera de administración pública. ¿Qué fue lo que le dijo? Tenemos que evitar que profesores que nacieron en el siglo XX, ¿verdad?, que se educaron con tecnología y pedagogía del siglo XIX, estén formando a personas que nacieron en el siglo XXI, proyectándose para el siglo XXII. A mí eso me marcó mucho. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que tenemos gente del siglo XXI siendo educada con modelos del siglo XVIII. Y ya eso ya no es obsoleto, ya eso está totalmente obsoleto. Entonces, lo mismo pasa aquí. ¿Por qué hay una cuestión de adaptabilidad tan difícil? ¿Por qué? Porque seguimos pensando en que las clases es sentarse en un espacio y vomitar la información y ya. Y todavía pasa en este curso, por ejemplo. Mi idea es que en algún momento al estudiante solo se le facilite un video de 30 minutos con los principales contenidos de la clase, y que esos contenidos de la clase el estudiante los replique, pero no a través de ensayos, no a través de exámenes, no a través de papers, los replique a través de un modelo guiado que salga a la calle y los implemente, ¿verdad? Por ejemplo, y ya para cerrar, Banca y Finanzas en la Universidad de Stanford, el curso como tal para la Cátedra de Ciencias Económicas, se enseña de una forma tan curiosa que a mí hasta me da miedo intentar aplicarlo aquí en el país. Por ejemplo, cuando están viendo medios y formas de pago, a cada estudiante cuando ingresa le dan un cheque al portador, le entregan 500 euros, una tarjeta de crédito con un límite de 500 euros, y les entregan simuladores de contratos de compraventa. Esa persona se mueve y ahí empieza a decidir. Entonces, por ejemplo, el día de hoy vemos en la clase inversión a través de medios de pago. Yo les hablo a ustedes de la inversión, de los tipos de inversión, de las perspectivas en la inversión y la utilización de un cheque al portador para generar una inversión a plazo bajo una forma de pago de 90 días calendario tras la emisión de ese cheque. ¿Saben cómo ese estudiante aplica el conocimiento? Generando en tiempo real una inversión con los 500 euros que se le dieron, ¿verdad? Metiendo, entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? El estudiante tiene que ir a aperturar una cuenta, guardar los 500 euros ahí.
Con eso, esa cuenta, vean ahí, la tiene que hacer cuenta corriente, no cuenta de ahorros. ¿Por qué cuenta corriente? Porque la cuenta de corriente es la que me va a validar el cheque al portador. Vean cómo el estudiante ya empieza a aplicar los conceptos. Y luego, ¿qué se le pide al estudiante? Que haga un reporte de un video de no más de 2 minutos, explicándole a la gente cuál fue su experiencia, cómo lo detalló, qué hizo y cómo pudo promover o no la inversión. ¿Y qué se le califica al estudiante? Al final del curso se le califican 10 actividades en donde se le dice, actividad 1, la inversión que hizo con el cheque tal y todo esto tiene que haberle generado un rédito de 60 euros. Entonces, se verifica que el estudiante, aparte de aplicar el concepto, también haya tenido la perspicacia de generar inversión a plazo. Entonces, también me parece fascinante eso, pero aquí no tenemos los recursos para darle a cada uno de ustedes 500 euros, ni una tarjeta de 500 euros, ¿verdad? Ni la posibilidad de que ustedes inviertan. Y también pasa algo muy interesante. ¿Cuánta gente no va a ser castigada por el sistema por no aplicar lo que el sistema esperaba que se aplicara? Como lo que sucede en Japón, ¿verdad? Si en Japón, en el mismo caso, si usted no paga tributos, se le olvidó pagar tributos de las inversiones que estaba haciendo, perdió todo el curso. En esta universidad no pasa eso, pero en Japón sí, en la Universidad de Tokio. Entonces, ven ahí cómo entra también el sistema represivo o permisivo de un país y también permea el sistema educativo. Entonces, en algún momento vamos a tener algo interesante de pleno y va a ser 100% virtual, sí. Que ustedes no van a tener que sentarse un martes a las 6:30 a estarme escuchando, sí. Pero yo calculo que faltan todavía como 10 años para eso. Pero de momento ahí vamos. Entonces, sí, Larry, si usted me pregunta por qué hay gente de Ecuador, de Guatemala, de Bolivia, hay algunos de Estados Unidos escuchándolo, sí, porque en Estados Unidos está don Dionisio de la Universidad de Illinois escuchando todos los podcasts. En Ecuador está de la Universidad de Quito, don Miguel Arango escuchando también todos los podcasts. En Chile está Paulina Martínez de la Universidad de Tarapacá, que incluso ya la hemos tenido invitada aquí con otros proyectos que se han desarrollado. Y toda es gente que está metida en el mundo de las bancas y las finanzas. Y todos, créanme, todos, porque estamos haciendo la comparativa de los distintos podcasts que se están desarrollando, incluso un día les puedo pasar el de los estudiantes de la Universidad de Quito, que ahí está trabajando todo el grupo en función de nutrir un podcast. La diferencia con este grupo es que ustedes están en distintos podcasts nutriendo contenido de un grupo. Allá lo que hicieron fue abrir un grupo como tal, un podcast, y todo el mundo va llenando de episodios, ¿verdad? Pero todo el mundo también les puedo asegurar, y está quedando grabado, y don Miguel, Paulina, Dionisio, Martina de Brasil, todos, y lo hemos manifestado, el mejor nivel que se presenta es de este curso. Y algo muy importante, ustedes son la única categoría que existe en este momento que es universidad privada. Todas las otras universidades que estamos hablando son universidades estatales de Latinoamérica. Valeria, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, perdón, vieras que yo tenía una duda con el quiz. Es que no sé si lo vi, o sea, si lo vimos o si la pregunta es muy tonta, la verdad, pero quería saber qué era quiebra de facto. Muy bien. ¿Qué es quiebra de facto? Indiana. Evelyn, ¿qué es quiebra de facto? Sí, profe, no me abrió el micrófono aquí nunca. En realidad no lo recuerdo puesto en contexto. No sé si la compañera Valeria tiene la frase completa de quiebra de facto para poder recordar en sí. No me suena, o sea, no me suena algo No, el quiz es que decía que no de riesgo comercial y esas cosas, entonces decía quiebra de facto que era un riesgo comercial, entonces bueno, no sé qué es eso. bueno, di no sé. Di no sé, como quiebra de facto.
Yo, o sea, honestamente no recuerdo haber leído el término en algún lado, pero si estamos hablando de un riesgo comercial, pues yo asumiría, ¿verdad? Por el contexto que es o sea, un daño en el artículo que esté recibiendo, no sé, que sea una lavadora, una refrigeradora muy cara, no sé, una máquina, asumiría por el contexto, ¿verdad? Porque estamos hablando de riesgos, pero en realidad no. Sí, es que no aparecía, era ¿cómo se llama? Lo que había que hacer en el quiz, entonces, o sea, la respuesta correcta era riesgo comercial. En ese momento, pues no sabía que era un riesgo comercial, entonces no sé qué es quiebra de facto. Vamos a ver, vamos a seguir ahí. Sofía y Tatiana. Sí, profe, tal vez para explicarle a la compañera, quiebra de facto es cuando el importador, si no estoy mal, cae en bancarrota, ¿verdad? Entonces, Exactamente. lo que se Eso dice es es que si no se documenta, perdón, profe, si no se documenta el negocio, ¿verdad? Es muy poco probable que se pueda recuperar el activo, por decirlo así. excelente. ¿Es cuando qué? Excelente. Perdón. Mejor no se pudo decir. Quiebre de facto es eso. Quiebre de facto es cuando una empresa con la cual estamos haciendo un negocio de compraventa internacional, simplemente por no poder cumplir sus obligaciones financieras, ya sea con la contraparte bancaria o contra un acreedor, quiebra. ¿Qué quiere decir esto? Que le tienen que rematar los bienes que posee, ¿para qué? Para hacer una subsanación de deuda. Eso es quiebra de facto. Ok, clarísimo ahora. No recuerdo haberlo visto ni leído, no recuerdo que lo hayamos hablado en el curso ni leído en el libro, pero Sí, clarísimo me queda. pero muchas gracias, Sofía. Sí, gracias. Muy bien. Ahorita vamos a profundizar un poco sobre estos temas y estos elementos. También otra cosa importante que ustedes tienen que ver es que cuando estén desarrollando una prueba, recuerden que las pruebas son de interpretación y las pruebas, perdón, de interpretación y de comprensión. Recuerden que ustedes estaban haciendo una prueba de comprensión lectora y dentro de los riesgos que vimos la clase anterior, que está grabada en el minuto 55:20, estábamos visualizando cuáles son los 4 elementos, íbamos por el cuarto elemento y este es el riesgo. Y ese riesgo, ¿verdad? Lo que implica es la palabra riesgo es ponernos en alerta de algo. Cuando ustedes hablan de un riesgo, es un evento que puede generar una situación de peligro para cualquier cosa de la vida. Valeria, ¿ibas a decir algo? Ay, no, Ok, perdón, profe, es que no bajé la mano. tranquila. Entonces, Larry, ¿ibas a decir algo? No, y con lo del riesgo, profe, no sé si como un aporte en realidad, y no sé si está igual si no me corriges, que es al final el riesgo es inherente a cualquier cosa en nuestra vida, ¿verdad? Y no es, y no se puede minimizar, o sea, se puede minimizar, más no se puede eliminar, siempre vamos a estar expuestos. Entonces, por más negocio, por más papel, por más contrato internacional bien firmado, por más commodities bien definidos y de todo lo demás, siempre tenemos un riesgo de que algo no salga bien y no haya cómo subsanarlo, ¿verdad? Era solo un aporte. Excelente. Ahorita voy a comentar eso. Valeria. Profe, una pregunta. Eh, ok, es que fue algo que pasó muy cerca de mí, digamos. Ok, se compró una materia prima, por decirlo así, al exterior y ¿cómo es que se llama? Esa empresa no respondió, o sea, se le dio como el 50% y no respondió. Entonces, ¿qué se hace en esos casos, por decirlo así? Ok, vamos a ir paso a paso porque hoy, digamos, vamos a utilizar ese ejemplo en lo que tenemos que ver hoy, porque otra vez hay que esclarecer algunas dudas, entonces vamos a construir el caso hoy. Y lo que decía Larry, entonces Valeria, tenemos ahí, cuando te diga, vamos a comentar a profundidad el caso para identificar los factores de riesgo y las partes del riesgo con la clase que tenemos hoy. Hoy no vamos a tener receso, la clase termina aproximadamente, bueno, ya más o menos como a las 8:30. Hoy es como la clase de contenido final que abraza las 2 unidades que entran en el examen.
y que tenemos que ponerle atención, que son los elementos de las transacciones internacionales. Vean, tienen que prestarle atención a lo siguiente en el examen. Elementos que se vinculan en la gestación de un contrato de compraventa internacional, o sea, ¿quiénes son las partes? ¿Verdad? ¿Por qué la gente comercia a nivel internacional? ¿Qué puedo comercializar yo a nivel internacional? ¿Verdad? Si los excedentes de la producción local o si la especialización de un producto que yo pueda sacar del país. Luego, los riesgos, los tipos de riesgos que hay en las transacciones internacionales. Profundizaremos la próxima semana con el tema de banca y emprendimientos. Algo que tienen que quitarse de la mente es que la palabra emprendedurismo existe. Esa palabra no existe. La palabra correcta es emprendimiento o fomento para el desarrollo. El acto de emprender no es un acto de emprendedurismo como tal, porque el emprendedurismo no existe. Etimológicamente es emprendimiento guiado a través del fomento local, ¿verdad? Y por eso, ¿qué rol tiene la banca ahí? Eso es lo que vamos a conversar la próxima semana. Y con la lectura complementaria, lo que vamos a terminar de amarrar es qué pasa cuando yo me meto en el mundo del emprendimiento y puedo empezar a producir para sacar del país y cómo lo vinculamos a los riesgos asociados. Larry. Profe, fue la mano, perdón, ya la bajo. Ok. Entonces, eso que decía Larry, en efecto es cierto y es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Ustedes pueden estar negociando con Microsoft y Bill Gates directamente. Les invitó a irse a tomar un café allá en California. Ustedes hicieron la negociación, todo. Pero resulta ser que con el cambio climático, cuando el cargamento venía por Trinidad y Tobago, bajando porque iba a hacer desembarco allá en Trinidad y Tobago, luego bajaba, subía a Cartagena y luego venía a Moín, ¿verdad? Hubo ¿cómo se llama? Una tromba, ¿verdad? Y esa tromba lo que generó fue una especie de tormenta y la tormenta terminó tirando todo el contenido, todos los contenedores al océano. Bueno, en este caso al Mar Caribe. Entonces, ustedes se sentaban con Bill Gates. Bill Gates les cumplió, ¿verdad? Todo les salió súper bien en el negocio, hasta se hicieron amigos. Pero Bill Gates no controla el clima, el tiempo, no controla que hayan piratas en África, no controla que haya la generación del COVID y tuviéramos que cerrar todos los puertos por 15 días al menos del planeta. No controla que puedan haber tsunamis, terremotos. No controla que el día de mañana una civilización extraterrestre, justo el día que ustedes celebraban el contrato de compra-venta de sus vidas para hacerse multimillonarios, justo este día una civilización extraterrestre decidió llegar al planeta Tierra y desvió la atención de todo. No se controla eso. ¿Por qué? Porque el riesgo, y ojo a esta definición, es muy importante. El riesgo es la posibilidad de que un evento suceda, pero es la concreción real de que una probabilidad pase. ¿Qué quiere decir eso? Es posible que en este momento venga una mercancía directamente de Shanghái a Puerto Caldera. Ahí viene moviéndose y desplazándose. Es posible que caiga un asteroide y destruya esa mercancía. Es posible. Es probable. La probabilidad se mide de 0 a 1. Por eso es, y aquí en el curso no lo vamos a ver, pero realmente los sistemas bancarios mundiales calculan las posibilidades y las convierten en un efecto de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más cercano a 0 esté, el banco más fácilmente le va a soltar el dinero a usted para que haga la inversión, y si está muy cercano a 1, le va a decir, no amigo, es demasiado probable que suceda un infortunio que aumente el riesgo y la plata que nosotros le damos, luego usted la pierde y no me la termine pagando. ¿Dónde sucede eso? Ustedes pueden tener ahorita una excelente producción de fresas y ustedes dicen, vean, me llamaron de Somalia y de Somalia quiere que yo les envíe todas estas fresas, ¿verdad? Entonces el banco
va a hacer su análisis y probablemente el análisis va a llegar a 1 o a 0.99, porque nunca nada llega a 1, llega a 0.99 y le va a decir, amigo, no, no le vamos a dar ese dinero, no le vamos a prestar ese dinero. ¿Y por qué no se lo vamos a prestar? Porque existe un riesgo controlado y estimado de que exista una probabilidad de que esa gente nunca ni siquiera le pague. ¿Por qué? Porque los puertos somalíes están invadidos de piratas. Entonces no le vamos a prestar ese dinero para que usted haga esa inversión. ¿Verdad? Entonces es eso. Y también, muy interesante, no lo vamos a ver en el curso porque lastimosamente no nos vamos a meter con el tema de la probabilidad y posibilidad bancaria, es para que sepan, hay un mapa de probabilidades segmentados por países. Entonces es muy interesante ver porque cuál es el comportamiento de los bancos para prestarle a emprendimientos sobre actividades lucrativas vinculadas al comercio. Entonces, en Estados Unidos y Canadá vemos que casi todo está en verde vinculado a cero, o sea, está muy pegado a cero, está a 0.1. Baja México y sube como a 0.45. Baja al Triángulo Norte de Centroamérica y sube aún más como a 0.69. Baja Costa Rica y en Costa Rica baja a 0.12. O sea, estamos muy cerca de las tendencias de Estados Unidos y de Canadá, ¿verdad? De que todos los bancos dicen, prestémosle, si usted va a embarcarse a mandar y necesita un préstamo para hacer esa transacción, no le prestan sin ningún problema cuando saben que es para Costa Rica. Panamá también se mantiene como en 0.12, 0.20, pero luego viene Colombia. Colombia aumenta y aumenta por una cuestión del narcotráfico y del lavado de dinero. Llega a Venezuela está prácticamente en 1, está en 0.85. Luego Brasil baja a 0.2, Argentina 0.2 y el resto de Sudamérica, ¿verdad? Con conexión portuaria está entre 0.2 y 0.3. Bolivia aumenta, pero ¿por qué creen que Bolivia aumenta, chicos y chicas? ¿Alguien que me responda qué es lo que pasa en Bolivia? Bolivia y Paraguay tienen ese problema. Profesor, perdón, a mí se me cortó un poquitito. ¿Aumenta qué? Aumenta, ¿por qué creen que aumenta el riesgo de que los bancos no le presten a uno para enviar a Bolivia y Paraguay? Olger. Olger, te escucho. Sí, profe, es que se me escucha ya, sí, ya. Entonces no me Lo dejaba escucho. configurar el micro. Creo que es porque no tienen mar, ¿verdad? Exacto, no tienen puertos, ese es el término. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no tener puertos, no es que se vuelva insegura la transacción, es que se vuelve inseguro transar la mercancía porque tenés que ingresar por otros puertos que por problemas políticos le pueden negar la movilidad de esa mercancía al producto, al destino final. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, la guerra entre Bolivia, Perú y Chile. En buena teoría, a Bolivia le ceden parte de un espacio en Perú para que Bolivia pueda hacer un puerto, pero Bolivia no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque Bolivia quiere tener, sin permiso de nadie, salida al océano. ¿Qué es lo que pasa? Para poder exportar a Bolivia se necesita hacer el movimiento de la mercancía a través de Perú o de Chile, ¿verdad? Y a partir de ahí, ya sea vía marítima o aérea, que si llega a estos dos países, luego hay que movilizarla de forma terrestre. Si ustedes van a enviar fresas, créanme que esas fresas van a tener que salvaguardar muy bien la integridad del producto porque si no van a llegar todas malas y también porque hay un cambio de clima en el altiplano boliviano que es tenaz, ¿verdad? Esa mercancía pasa por Santa Cruz de la Sierra, que es totalmente, casi que a nivel de océano, tiene un clima muy parecido a Costa Rica, San José, pero luego tiene que subir al altiplano boliviano donde las condiciones son totalmente otras. Bolivia tiene la ciudad, la capital más alta del mundo, que es La Paz, y todavía por encima de La Paz está otra ciudad que se tiene que pasar, que se llama El Alto, que es sumamente riesgoso pasar las mercancías ahí porque las condiciones climáticas van a denigrar por completo o, como se conoce popularmente, magullar los bienes verdes.
¿verdad? Lo mismo sucede en Paraguay. En Paraguay tiene que haber una movilidad terrestre y ahí aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque Paraguay sí tiene índices de inseguridad elevados, más elevados que Bolivia, entonces esa mercancía puede ser objeto de algún tráfico u objeto de desaparición en el momento en que se haga el trasiego. Entonces, vean que los bancos juegan con la posibilidad de que algo se convierta en una probabilidad. Chicos y chicas, y el analista de crédito bancario que posibilita que usted genere un emprendimiento va a pensar en todo. No sé aquí, pregunto si a alguien le ha pasado, ¿alguien ha generado algún emprendimiento del cual ha necesitado de un banco para solicitar un préstamo y fomentar un poco más ese emprendimiento? ¿Alguien por acá o alguien conoce a alguien? Tatiana, cuénteme. Profe, Ujú. mi mamá hizo una solicitud de emprendimiento para abrir una carnicería Ok, y bueno, ahí ella participó con el fideicomiso de Limas muy bien. y ellos, digámoslo de cierta manera, son sus fiadores. Entonces, si ella tiene alguna situación, ella tiene que hablar con el Limas, bueno, con el fideicomiso, ¿verdad? Y bueno, ahí, bueno, por ejemplo, con ese tema de la pandemia le han metido mucho hombro. Ujú. Muy bien. Ahora bien, ¿tiene usted noción de cuando su mamá estaba intentando solicitar el crédito, que el analista de riesgo le preguntara hasta de a dónde iba a traer la carne y si era segura esa carne? Sí, de hecho, bueno, a ella le piden cualquier cantidad de requisitos, desde permisos de SENASA, Ajá. Tener licencia municipal, la patente, y tener, por decirlo así, el matadero donde va a comprar la carne, que ella estableció que era del Valle. A eso quería llegar. Gracias, Tatiana, por eso. ¿Por qué? Porque la persona analista de riesgo, lo primero que debe certificarse es que el producto cárnico que su madre va a vender en la carnicería sea un producto cárnico que esté apegado a las normas del SENASA y del Ministerio de Salud de Costa Rica. ¿Por qué? Porque si a su mamá, por ejemplo, empieza a vender carne y sucede la pandemia del COVID y nació desde la carnicería de su mamá, probablemente vayan a generar un proceso de demanda tal que la persona que le está poniendo el dinero, que es el banco, vaya a asumir el riesgo de que no les devuelvan ese dinero porque su mamá va a terminar con un proceso de demanda que probablemente termine en un proceso de litis y termine en la cárcel si se comprueba que hay culpabilidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? El banco tiene que ver cómo recupera en activos a través de la quiebra de facto, que la quiebra de facto sería y se da a partir de la situación de que su mamá no puede seguir sosteniendo la carnicería, no puede seguir sosteniendo los acreedores, ¿y qué es lo que pasa? El banco recoge lo que queda después de que los acreedores primero embargan lo que se pueda quitar y luego el banco llega y ve que puede hacerse dueño. Algo Profe, similar, dime. perdón que le interrumpa. De hecho, digamos, para poderle dar el crédito, aparte de la fianza del fideicomiso, se pone a responder la propiedad de digamos, la casa donde vivimos. Exacto, ¿por qué? Porque el banco no se va a jugar el chance de que suceda un tipo de acreedor, porque ahí entonces el banco dice, bueno, imagínese que esta es la carnicería. El líquido que está aquí realmente no le pertenece al banco. Todos los insumos que se utilizan en esa carnicería para generar desde la corta de carne hasta las bolsas en que se empaca la carne, realmente le pertenecen a los acreedores que le dan voluntad de pago y fianza de pago a su señora madre. ¿Para qué? Para que su mamá venda el producto, pueda recuperar las ganancias, salde la deuda que se está generando en esa fianza de pago y con las ganancias es que su mamá, por ejemplo, también paga y honra la deuda mensual que tiene con el banco. Pero el banco no se va a garantizar de que los acreedores se dejen ese líquido. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? Va a poner a responder la botella y usualmente esas botellas son propiedades terciarias que posee la persona que está iniciando el emprendimiento, ¿verdad? Vea qué interesante, Tatiana, eso realmente
uno dice, bueno, y el analista de riesgo tiene que pensar en todo, hasta en pandemias, sí, en efecto, tiene que pensar en todo hasta pandemias. ¿Por qué? ¿Y dónde se da cuenta uno de eso? Cuando le solicita la licencia del matadero que esté en consonancia con la legislación costarricense. Hay una carnicería aquí muy famosa que importa todo el producto cárnico desde Argentina, pero igual esa gente tuvo que pagar para obtener las licencias y que esas licencias estuvieran de acuerdo y en consonancia con lo que establece la legislación costarricense. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, chicos y chicas, para ir avanzando? Hay un tema, ¿verdad?, que es el riesgo. Y el riesgo, realmente, la Real Academia lo define meramente como la posibilidad real de que se produzca un contratiempo o una desgracia, o de que algo pueda hacer que alguien sufra un perjuicio o daño. ¿Y por qué la presentación de hoy siempre pongo como fantasmitas, brujas, todo esto? Porque realmente el riesgo es eso. El riesgo no es que le metan a uno un susto. El riesgo es que realmente es una situación que puede generar un impacto de quiebra de facto sobre la situación económica de una persona que ha generado un emprendimiento o sobre una persona que está comercializando a nivel internacional. Cuando se vino, yo no sé cuántos de aquí lo recordarán, el tema de la gripe aviar o la fiebre porcina, la banca costarricense frenó mucho lo que fue el tema de los empréstitos para el desarrollo de porcinas, de granjas porcinas o de granjas de gallinas. ¿Por qué? Porque en el populacho estaba la noción de que todo lo que era pollo y todo lo que era cerdo estaba contaminado. Entonces, hubo una disminución en el consumo de los derivados de las gallinas y los derivados de los cerdos que hizo que muchas personas que estaban todavía aún honrando deudas con el banco que les prestó en su momento para exportar esos productos, tuvieran quiebras de facto y tuvieran que verse afectados. ¿Por qué? Porque no tenían luego con qué pagarle al banco. Entonces, casi que por 1 año y medio, 2 años, el banco era sumamente quisquilloso para prestar esto. ¿Por qué? Porque la probabilidad real de que la gente no comprara se acercaba mucho a 1. Entonces el banco y los analistas de crédito negaban estas posibilidades. Ahora aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan por qué el banco es tan importante dentro de una economía de subsistencia como lo son la mayoría de economías latinoamericanas. Porque, digamos, lastimosamente nosotros dependemos de muchos factores, y no lo estoy hablando con falacias, dependemos de muchos factores que hacen que un simple estornudo en China o en Estados Unidos aquí pueda originar realmente una pandemia, ¿verdad? Pongámoslo con un ejemplo sencillo. Pensemos por un momento que se comprobara que el SARS-CoV-2 proviene de las gallinas o proviene de las vacas. Inmediatamente va a haber un sector poblacional muy alto que va a dejar de consumir esos productos cárnicos. ¿Por qué? Por simplemente el hecho de infundir un temor. Por eso es el tema de las brujitas y los fantasmas, porque siempre andan constantemente en todo lado. Lo que hace una economía fuerte es la posibilidad, y ojo esto, lo que hace que una economía sea fuerte ante este tipo de situaciones es la probabilidad que tienen de acercarse a 0, aun cuando todo el mundo esté en 1. Entonces, cuando ustedes les preguntan, bueno, pero ¿por qué usted me está definiendo eso de 0 y 1? Entonces, ustedes les dicen, lo que hace que una economía sea fuerte es la capacidad que tienen de disminuir las probabilidades de riesgo a que sean prácticamente nulas, contrario a lo que sucede en otras economías, que con el mínimo aspaviento, las probabilidades de riesgo aumentan casi que un 100%. ¿Ven cómo se explica ese juego del 0 y el 1? Digo que infortunadamente en este curso no vemos el cálculo de esas probabilidades, porque sería muy interesante que en algún momento ustedes
hicieran los cálculos y pudieran detallar las probabilidades que tiene el éxito de un negocio de cumplirse en función de lo que el banco establece. Olger, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, tal vez sea una pregunta un poco extraña, pero ¿qué pasa si hay como un 0.50? Muy bien, Olger. Cuando el riesgo, la probabilidad de que un riesgo sea 0.5, de que pueda ser, de que pase algo catastrófico, puede ser que no pase nada, ¿cuál camino tomamos? ¿El positivo o el negativo? ¿Qué dice la ley de números? Y por eso es que ustedes cuando estaban en las clases, ¿qué les decían cuando tenían un número positivo con un negativo a la par? ¿Qué le pasaba al positivo? Positivo Yo tomaría el riesgo negativo, negativo. Exactamente. El riesgo negativo, cuando hay un 50%, se considera en riesgo negativo. Entonces, en la mayoría de ocasiones, los bancos dicen no va. Gracias, profe. Y también aquí pasa con la ley de redondeo. Si es como que digan, bueno, profe, pero ¿qué pasa si tenemos 45 frente a 55? Se redondea, tenés el 50%, no va. No va. Y eso pasa en muchas cosas. ¿Quién de aquí ha tenido, bueno, quién de aquí tiene un préstamo por un vehículo? ¿Alguien que esté pagando ahorita préstamo de un vehículo? Yo. Ok, Larry, cuando usted fue a sacar el préstamo, ¿qué fue lo primero que le dijeron de la capacidad de endeudamiento? ¿Cuánto tenía que ser esa capacidad? ¿Mayor a cuánto? No, es que ahora no me acuerdo, ya tengo rato, pero realmente andaba por ahí, o sea, yo tenía que tener capacidad de un 40 en aquel momento, no sé ahorita en cuánto anda, pero ya tengo ratillo. Pero por ahí anda, no se maneja un 40%. La capacidad de endeudamiento tiene que ser proporcional a los gastos que usted posee. Entonces, esa capacidad de endeudamiento tiene que ser de un 40% o superior. ¿Por qué? Porque el riesgo ahí es proporcional. Entonces, va a tener un 60% de probabilidades de cumplir a cabalidad la ostentación y oneración del préstamo. Si Larry tiene, por ejemplo, un 60% de límite de endeudamiento, ¿qué quiere decir eso? Que la probabilidad de pagos apenas va a ser de un 40%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando estamos acercándonos al 1, lo que quiere manifestarse es que puede pasar un evento muy probable que aumente el riesgo. Cuando nos estamos acercando al 0, quiere decir que hay muchas probabilidades de que el negocio vaya sobre viento en popa y nada malo vaya a pasar. Entonces, el 40% está más cerca del 0. Por eso ese 40 lo estamos mandando de forma positiva y correlativa. Pero si le dicen, no, usted lo que tiene es una capacidad de endeudamiento que no genera ese límite, esa capacidad lo que está pasando es que se está acercando a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el ARRI tendría la probabilidad de que en algún momento quede mal con el pago del bien a través de la vía del préstamo que está solicitando. ¿Qué es lo que sucede aquí en el término del negocio internacional? Que ustedes dicen, bueno, profe, es muy de blanco y negro asimilar lo que es el riesgo. Pues bueno, sí, o sea, no hay grises en el riesgo. ¿Por qué? Porque el banco lo que va a tomar son 4 tipos de riesgos a la hora de hacer el estudio de análisis para fomentar un emprendimiento o para fomentar una transacción de compraventa internacional. En buena teoría hay más, ¿verdad? Pero yo me he aventurado a tratar de agruparlos y don José Rivera también los agrupa en 4 elementos. El primero de ellos son las guerras. Ningún banco le va a decir a usted, por más buen negocio que sea, que mande fresas a Irak o que mande fresas a Afganistán, porque la situación bélica ahí es muy inestable. ¿Qué quiere decir eso? Que otra vez probablemente alguien que le esté comprando ahí, primero sea para sustentar algún movimiento de contrarrevolución o probablemente no exista, porque ¿verdad? Los niveles de comercio internacional en estas naciones son muy, muy débiles. Luego el tema de las revoluciones. Vean chicos, yo vi empresas y les digo yo vi porque en ese caso se estudió
La primavera árabe. Aquí habían empresas que le exportaban bienes a Egipto. Y cuando empezó la primavera árabe en Egipto, hubo una contracción del comercio entre Costa Rica y Egipto, que ya de por sí es poquita, pero lo que se enviaba a Egipto, ¿verdad? Principalmente flores, lana, producto derivados de las ovejas, sufrió una contracción tal que prácticamente todas las empresas que tenían alguna relación con una contraparte en Egipto vieron o la disminución total o el cierre de la línea de negocio. No puedo decir que vi quiebras de facto porque no vi quiebras de facto porque usualmente no hay una empresa aquí que se dedique solo a venderle cosas a Egipto. Bueno, sí vi que las líneas de negocio se culminaron. ¿Y qué pasó? Bueno, las empresas tenían negocios con otras empresas de otras partes del planeta, pero tuvieron que asumir ese riesgo monetario tomando de los réditos que le generaba de otra transacción para seguir pagando el préstamo que el banco les dio en su momento para enviar productos a Egipto. Pues eso pasa, ¿verdad? Y como decía Larry al inicio, ¿quién iba a decir que en Egipto, ¿verdad? Que ya había sido visto como una democracia, bueno, no me atrevería a decir que una democracia, pero bueno, un régimen estable económicamente hablando, de un pronto a otro iba a suceder el inicio de la primavera árabe. Bueno, nadie se lo imaginó. Bueno, cuando pasó, contrajo el tema del comercio, ¿verdad? Luego, el otro tipo de bloqueo es el bloqueo económico. ¿Y cuál es uno de esos ejemplos? Los tenemos aquí en el Caribe, Cuba, ¿verdad? Muy difícilmente una persona que quiera emprender un nuevo negocio y que sea solo destinado a generar envíos de productos a Cuba, el banco le vaya a decir, ay, mi amigo, me parece excelente. Lo primero que le va a decir el banco es, amigo, usted sabe que Estados Unidos le tiene un bloqueo económico a Cuba, ¿por qué no envía esas cosas a Miami? Allá que tiene todo el libre comercio abierto, que es una economía libre, que es una economía libre de mercado, porque usted solo está pensando en Cuba, ¿verdad? Por más brillante que sea la idea, eso es lo primero que le van a decir. Y luego, otro riesgo es el de la inestabilidad religiosa. Esto se da principalmente con los países de Oriente Medio y también con los países que profesan religiones extremistas. Eso hay que tomar en cuenta ahí, cuidado, porque una religión extremista no está vinculada simplemente como lo hemos visto en muchas ocasiones por los efectos de la globalización a los musulmanes, ¿verdad? De hecho, eso no es considerado una religión extremista. El concepto de religión extremista en banking y finanzas es aquellos actos donde se involucre la transacción religiosa como forma de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando haya el Ramadán, no pueden haber negociaciones internacionales porque están en celebración. Entonces, el banco te va a decir, bueno, tome en cuenta eso. Es como que aquí nosotros dijéramos, no recibimos importaciones el 25 de diciembre porque es el natalicio de Jesús. O no recibo importaciones el Viernes Santo porque está cerrado todo. Bueno, ¿verdad? Entonces, esa compensación de riesgo es lo que el banco le hace a uno sopesar. Olger. Profe, dos consultas. Eso, la de los bloqueos económicos, ¿pasaría lo mismo en una economía cerrada como el caso de Corea del Norte? Y respecto a los religiosos, ¿serían casos como el de Israel con Palestina? Exacto. Mejor no lo puedo haber dicho. Digamos que ustedes vengan y digan, vean, tengo este producto que quiero enviar a Corea del Norte, todo, expongan el plan de negocios. Lo primero que le va a decir el banco es, amigo, tráceme la ruta que usted va a hacer llegar ese producto. Bueno, va a ser a través de Rusia o a través de China. ¿Sabe usted la cantidad de cánones que tiene que pagar? ¿Y sabe usted que por ser socios comerciales de Estados Unidos, Comex y Procomer van a advertir directamente a Estados Unidos que usted está haciendo este tipo de transacciones? ¿Por qué? Porque el bloqueo económico también es un bloqueo político, es un bloqueo estructural. Y en temas religiosos también. Eso ya es una situación que ven que ahí hay una cuestión meramente religiosa que imposibilita que por una tradición religiosa pueda haber intercambio de partes. Lo mismo sucede también con los rohingyas
en Myanmar. Myanmar ha sido sancionada internacionalmente por la situación de desplazados y apátridas que están generando con los rohingyas. Entonces, como tienen esa situación por una visión meramente religiosa, muchas naciones de los tigres asiáticos deciden cortar con Myanmar en términos económicos, porque es una forma de castigarles para que solucionen primero ese problema. Entonces, sí, realmente eso pasa, y Olger, muy buenos ejemplos. En función también de la estructura que se tienen, hay diversos tipos de riesgo que también pueden ser considerados, ¿verdad?, como fantasmillas. Entonces, don José Rivera lo que dice es que para mitigar el riesgo, y ojo que también lo dijo Larry al inicio, para mitigar el riesgo siempre va a existir porque es un número entre 0 y 1. Entonces, ya con solo que esté ahí, ya existe. Pero para que esté más cerca del 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fomento de pólizas de seguros, ¿verdad? La carta de crédito stand-by y el BL, o sea, el conocimiento de embarque. ¿Qué quiere decir esto? La póliza de seguros lo que nos va a garantizar es que si algo le pasa a la mercancía, tenemos la certeza de que hay un ente tercero, un tercer ente que va a responder por la cobertura de ese bien, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego, la carta de crédito stand-by es que yo le voy a decir a Larry, vea Larry, usted tiene la empresa más consolidada del planeta, todo bien, pero yo, como forma de pago, voy a esperar a que esa mercancía llegue a puerto, si yo me cerciore con un tercero de la aseguradora que esa mercancía llegó bien, y toda vez que la aseguradora me diga, Manuel, ya tiene lista la salida, le deposito a usted el monto restante acordado para concretar el cierre de la transacción. Y lo más importante, chicos y chicas, el Bill of Landing, el BL, el conocimiento de embarque. Ningún banco les va a volver a prestar a ustedes si ustedes no tienen en sus manos el conocimiento de embarque. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Larry ya puso la mercancía en el barco y eso salió. Y el barco, o sea, el capitán da constancia de que esa mercancía ya salió de puerto y viene a puerto costarricense. Presten atención a esto. Muy importante. La póliza de seguro no es ni un medio ni una forma de pago. No es ni un medio ni una forma de pago. ¿Qué es? Un agente mitigante del riesgo. O sea, una póliza de seguro hace que el riesgo se acerque más a 0. La carta de crédito, ¿qué es? Un medio o una forma de pago. Don José Rivera establece que es un medio de pago. Para mí, es un ente mixto, puede convertirse en un medio de pago y una forma de pago. ¿Por qué se puede convertir en un medio de pago? Porque si Larry me dice que cuando esté la mercancía ya avalada por la aseguradora, que yo la puedo sacar, ¿verdad? Pero yo me hago el ruso y yo no le pago a Larry, Larry me lleva a tribunales. Y ese tribunal, o sea, ese juez va a indicar que la carta de crédito stand-by se convierte en un medio de pago porque no ha sido honrado. ¿Y por qué la carta de crédito para mí también es una forma de pago? Es una forma de pago porque se establece en un tiempo determinado la generación de una honra de deuda. Entonces, desde mi concepto y bajo la revisión de esos elementos, es un elemento mixto. Cuando revisen el video, presten atención a esto. A efectos del examen, no voy a entrar en ese debate, ¿verdad? Pero ya un citral también ha manifestado que existe un elemento
que es que la carta de crédito es un elemento mixto. Es un elemento que puede ser considerado como medio de pago cuando un juez así lo determina, porque no hubo esa honra de deuda, y una forma de pago porque se establece en un momento y tiempo determinado para generar a través de otro medio de pago la honra de deuda. Y el BL, que es un medio o una forma de pago, no es ninguna de las dos. Es un elemento que sustenta la compraventa internacional y que sostiene la relación de comprador y contratante a través de una honra de deuda que se consolida con un medio de pago. ¿Dudas o consultas hasta acá? No, profe. ¿Nadie tiene dudas entonces? Profe, nada más tal vez ahí lo que dijiste del BL, que no es, ¿verdad? No es ni un medio ni forma de pago, es un instrumento que soporta el contrato de compraventa internacional. Y lo último que dijiste, el complemento de eso. Sí, sostiene el contrato de compraventa internacional haciendo que se origine una transacción que deba sustentarse a través de un medio de pago. O sea, en el BL se va a indicar por cuánto se transó esa mercancía y se va a indicar cuánto es el valor de esa mercancía real, porque se le tiene que declarar al capitán del barco, decir, usted llevaba 3 tomates que cuestan $1.000.000. Entonces, contra esa declaración, ahí hay una deuda que debe ser honrada o que ya se honró, pero debe especificarse también el medio de pago por el cual se va a honrar esa deuda y se le va a dar salida del buque a esa mercancía. Entonces es importante que aquí vean que se los estoy señalando, ¿verdad? Ni el BL ni la póliza de seguro son ni medio ni forma de pago. La carta de crédito stand-by, desde mi óptica, puede ser un elemento mixto. Puede ser un medio y una forma de pago, ¿verdad? Por eso se llama stand-by. Queda ahí. Hasta que de verdad pase algo, ya se ejecuta. Para don José es meramente un medio de pago. Pero bueno, ya se ha visto que este concepto y esta terminología se ha tenido que actualizar porque los tiempos cambian y pues bueno, ha existido ya jurisprudencia en donde también se toma a la carta crédito como un medio y una forma de pago. Recuerden, chicos y chicas, para minimizar el riesgo, ¿verdad? Toda persona debe aumentar la inversión en seguros, transporte confiable y generar un contrato de compraventa por escrito. Si usted quiere estar cerca del 0, pague. Si quiere estar cerca del 1, no pague. Así de simple es. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que si no pagamos en función de lo que no queremos asumir, no nos quejemos cuando nos pase algo. Pero si contratamos seguros, si garantizamos a través de una firma de abogados que existe un contrato de compraventa, si generamos también una transacción confiable a través de medios confiables, si involucramos al sector bancario a través de bancos debidamente consolidados, no debe existir ningún riesgo, ¿verdad? Eso es importante ahorita entenderlo. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que yo quiero maximizar la ganancia, por eso no voy a contratar un seguro. Créanme que la pérdida puede ser mayor y le puede generar una quiebra de facto. ¿Qué tips se le da a la gente para maximizar la ganancia? Pues bueno, documente el proceso y establezca obligaciones. Papelitos hablan, ¿verdad? Papelitos hablan en función de lo que se está haciendo. Papelitos hablan en función de la transparencia documental. Las personas bibliotecólogas tienen un término para esto y se llama trazabilidad de la información. Es un término que me gusta utilizar mucho. ¿Por qué? Porque es cierto. La trazabilidad de la información va a permitir, por ejemplo, que si hay una disputa
comercial, uno diga, bueno, aquí está el contrato de compra y venta, número tal, celebrado en la fecha tal, entre las partes tales, y aquí la contraparte se comprometió a desembolsarme 500 millones de dólares toda vez que la mercancía fuera avalada por la aseguradora in situ y le diera el aval de salida. Todo eso pasó. Lo que no pasó fue que no me depositaron nunca la plata. Pues ve, ahí, en un litigio internacional, está fácil de ganar eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que era lo que les decía en la primera clase. Yo he visto casos de gente que se pone a mandar cosas a través de un mensaje online. Se pone a enviar cosas a través de un mensaje de WhatsApp. Así hicieran un negocio. Y por Dios, eso está, la tirita del riesgo está casi que pasando a 2, ni siquiera a 1, ¿verdad? Entonces, eso no es correcto, ¿verdad? A veces el costarricense es una persona muy despreocupada y uno se pone a ver, a veces vienen cosas sin la emisión de segundos y uno dice, santo Dios, o sea, usted hizo una inversión de enviar a traer 500,000 computadoras y no le pagó un segundo nada de eso. No, es que no le va a pasar nada, Dios lo protege. Bueno, gracias a Dios que Dios lo protegió. Cuando Dios esté viendo otro barco y esté protegiendo ese barco, ¿qué va a pasar con este barco? Eso es lo que yo le digo a la gente. Ay, pero ¿por qué tengo que pagar un seguro de esto? Y yo, amigo, el pago del seguro lo metes en el precio final de venta. O sea, no tiene mayor ciencia. Entonces, a veces pasa eso. Y es muy curioso porque uno pensaría que no sucede en el mundo del comercio internacional, pero sí, en efecto sí pasa. Recuerde lo que dice don José Rivera, que no se debe olvidar que el conocimiento de embarque, carta de porte, guía aérea, son los documentos comerciales más importantes en los negocios internacionales. ¿Y por qué creen ustedes que don José dice esto que les estoy señalando? Don José lo dice porque el BL es la cédula de lo que usted le está enviando, comprando a la contraparte. No puede haber un número de guía igual, no puede haber un número de contrato igual, no puede haber un número de transacción igual, no puede haber día, fecha y hora igual en una transacción, no puede haber un registro único igual en una transacción. Usted puede vender 100 computadoras Apple, todas son iguales, pero cada una va a tener un número de serie distinto. Eso se declara. Entonces, el BL se convierte en la cédula de lo que estamos importando y exportando. Y como es una cédula, es muy extraño que otro elemento lo tenga igual, ¿verdad? Entonces, por eso, y cuando yo les pregunto en el examen, aparte del contrato de compraventa internacional que finiquita un negocio, ¿cuál otro elemento es el más importante en el negocio internacional? Y les pongo la factura comercial, el cheque de pago, el BL, conversar con la gente para cerrar el negocio. Bueno, chicos, hay gente que marca conversar con la contraparte para cerrar el negocio. Entonces, vean que aquí está quedando y hasta se los estoy subrayando. El BL es lo más importante. Valeria, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, digamos, en ese caso que yo le hablé ahora, a él le mandaron, digamos, el BL con todo, pero no le mandaron la factura. Entonces, o sea, de hecho, si usted lo busca en aduana, aparece como en la embarcación, pero nadie, o sea, nadie da razón de la mercadería, digamos. Ok. Vamos a ver ahí algunas cosas. Primero, recordemos mercancía, no mercadería. Mercadería es lo que no paga tributos. Segundo, el BL puede existir, ¿verdad? Y eso es muy importante, este ejemplo que usted pone. Don José Rivera trabajó mucho tiempo en una ferretería muy grande en este país. Él estaba encargado en la parte comercial. Y tomo esto como ejemplo, ¿por qué? Porque él mismo lo tomó como ejemplo en una charla en la que una vez yo participé. ¿Qué es lo que decía don José? Y cuando lo invitemos al curso, ustedes van a ver que probablemente toque ese ejemplo. Tenían el BL de una importación de maderas de Honduras. No tenían la factura comercial.
Entonces, ¿qué les dije yo ahorita del BL? ¿Cómo empezamos a resolver el caso? En el BL, ¿qué se tiene que indicar? Entonces, ¿Alguien? profe, se declara todo lo que va, era la identificación, el producto, si se Exacto. cuantifica, se identifica, se detalla. Exacto. O sea, si yo estoy mandando a comprar 3 manzanas es lo que tiene que venir y el precio unitario de cada manzana de la transacción de compraventa internacional, ¿verdad? Entonces ahí, aunque no exista factura comercial, está la declaración del BL. Ahí es tan sencillo como irse al BL y verificar en cuánto fue que se declaró esa mercancía bajo la contratación de compraventa internacional y revisar las pautas estipuladas en el acuerdo que debe estar pautado en un contrato de compra y venta. Por eso es que ahí habría que revisar eso, qué es lo que dice el BL. Y chicos y chicas, ¿por qué el BL se vuelve tan importante? Porque cuando la mercancía ingresa al país y se estructura lo que es el pedimento de esa mercancía, al menos en Costa Rica, va a respaldarse bajo la declaración única aduanera. Y en esa declaración tiene que estar tan estipulado todo, la información de esa mercancía. ¿Por qué? Porque esa mercancía va a ingresar al país y se va a nacionalizar y por ende va a tributar. Y por ende hay que honrar la deuda tributaria también. Valeria, dime. Profe, pero digamos, ¿qué pasa si esa, o sea, digamos, si el BL está todo detallado y todo, pero no ha entrado a Costa Rica, o sea, ni tan siquiera ha salido de la aduana del lugar, bueno, del país? Ok, entonces ahí lo que hay que terminar de verificar es cuáles son las oneraciones que se tienen que hacer bajo los medios y las formas de pago. A lo que te tengo entendido es que no hay una factura de respaldo y como no hay factura de respaldo, no se puede honrar la deuda. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Perfecto, pero no, en buena teoría no es así. ¿Por qué? Porque una vez que esté consolidado el BL, hay que ver el término de la contratación de compra y venta. Y por ejemplo, aquí es donde empieza el principio, pague primero, reclame después. Digamos que su representada acordó con la contraparte a la cual están comprando el producto que una vez emitido el BL, la forma de pago va a ser a 30 días calendario bajo un depósito internacional en un banco corresponsal. ¿Qué quiere decir esto? Ellos emiten el BL, a ustedes les llega la copia del BL. Ustedes tienen un plazo determinado para emitir el cheque, ¿verdad? Puede ser en esa función que la mercancía no les ha llegado porque la forma de pago no ha sido honrada a través de un medio de pago. Puede ser también que la compañía no ha cumplido con la pauta comercial o contractual porque no se tipificó nunca la forma y el medio de pago. Y quiere decir que puede quedar abierto contra demanda, como ha pasado con el acero en China. Yo le puedo comprar acero a China, pero China me dice cuándo me lo va a enviar. Yo, no, yo como comprador no le digo cuándo me lo tiene que enviar. Entonces ahí lo que hay que revisar es la forma y el medio de pago para ver si en efecto hay una gestación de honra de deuda. Si no lo hay, ahí es donde sí se puede ir, ¿verdad? A generar un litigio en el contrato de compraventa internacional. Habría que revisar eso, Valeria, porque a lo que usted me está contando, habría que ver primero el producto, habría que ver si ese producto también se encuentra en escasez a nivel mundial. Fue el ejemplo que les puse con las Sí, vacunas. de hecho, profe, perdón, él lo que dice es que era aceite de soya, entonces él lo que dice es de que, digamos, el costo varió, pero Ujú. digamos, o sea, aquí se le dice como tranquilo, o sea, diga cuánto es, pero él desaparece, o sea, el vendedor desapareció y la empresa ni tan siquiera contesta, ¿verdad? Ujú, exacto. Ahí también entonces ahorita vamos a ver que hay un riesgo asociado que es cómo se mitiga ese tipo de riesgo, teniendo una contraparte en el país que pueda ir a verificar que en efecto esa empresa está debidamente inscrita y consolidada, ¿verdad? Sí, porque ya por lo que vos me decís, ya uno podría vislumbrar que la contraparte no tiene ningún interés. Ya, por ejemplo, me imagino que recibió
algún pago por adelantado y lo que está haciendo ahorita es, como se conoce coloquialmente, zafándose el tiro. ¿Verdad? Sí, de hecho, él se le dio el 50% y desapareció, o sea, no aparece y digamos, uno se ve a la aduana y aparece todo, ¿verdad? Pero no se sabe si era, o sea, él no quiere, digamos, él dice que va a devolver la plata, o sea, que va a dar el producto, pero no todavía. Entonces que le den chance y que le den chance, pero de ahí no se sabe que si es una estafa o no, ¿verdad? Ahí es donde viene esto, Valeria, la omisión documental. En esa línea, su representada también falló en solicitar el documento de respaldo de la transacción, o tal vez no fue que falló, tal vez estoy emitiendo un juicio muy anticipado. Lo que pudo haber sucedido fue, como lo vimos en la clase anterior, hace 2 semanas, que cuando existe una noción de credibilidad de las partes, una de las partes siempre se relaja porque piensa que todo está correcto y que nadie va a ser víctima de una estafa. Y en los negocios internacionales hay que dudar de todo y de todos. Así como los bancos dudan de uno hasta, sean de usted el Papa Francisco o la Madre Teresa de Calcuta, tenemos que dudar de todas las partes. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos seres humanos y los seres humanos pueden pecar mucho de ingenuos o pueden más bien pasarse muy de listos. En esa argumentación está comprobado que el 85% de las veces que existe un error en la omisión de algún dato en la compraventa internacional son hombres, por culpa de los hombres, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este dato? Que las féminas usualmente siempre están más expectantes y siempre dudan más de los contratos de compraventa internacional. Por ende, no sé si ustedes lo han visto en las empresas, pero las personas encargadas de compras usualmente siempre son mujeres. ¿Por qué? Porque siempre están en la revisión constante de todos los elementos que van asociados a una compra. ¿Verdad? Eso es muy importante de ver. Luego, países que cometen más errores en transacciones internacionales, el Congo y Belice. De hecho, en el tema del Congo casi nadie exporta el Congo y en Belice, ¿verdad? Es por un tema de disputas comerciales vinculados a la omisión de algún elemento y que también Belice, no hay que ser muy injustos, Belice tiene otro problema a nivel político internacional, que es que Belice, muchos países siguen pensando que es una provincia de Guatemala. De hecho, es muy interesante ver porque cuando cuando uno se aventura a exportar o hacer un estudio de análisis comercial de Belice, toda la información que sale es como si estuviera de Guatemala. Si ustedes van al aeropuerto La Aurora, que queda en la ciudad de Guatemala, y van a hacer un vuelo a Belice, los tienen dentro de vuelos nacionales, no vuelos internacionales. Entonces, ese conflicto que está ahí es algo que está muy cercano, pero que usualmente olvidamos mucho, ¿verdad? Porque es un conflicto que a todas luces también genera un sesgo comercial cuando se desea importar algún elemento ahí. ¿Por qué Belice no forma parte del DRCAFTA-USA si está en Centroamérica? Que los mismos estadounidenses no quisieron entrar en ese litigio y decirle a Guatemala, vamos a meter a Belice en las negociaciones, porque probablemente Guatemala se hubiese salido. Lo mismo con la Unión Europea. Entonces, vean cómo ese conflicto todavía, que está ahí muy marcado, sigue poniendo una pauta tendencial en el tema del comercio a nivel regional, ¿verdad? Y luego, 370.000 millones de dólares ha costado la disputa comercial entre China y Estados Unidos. O sea, esa cifra es algo que si lo ponemos billete tras billete, cada uno de esos billetes puede ir y volver 38.000 veces a Plutón, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes la cantidad de dinero que implica eso y todos los días esto sigue creciendo, porque este dato es de Moody's del 2019. Y por último, ¿cuáles son los mayores riesgos asociados a la banca? Bueno, defraudación con cheques. Lo que le pasó a Valeria, a la empresa de Valeria, creo que es pago anticipado sin una orden de compra.
¿verdad? Se hizo el pago, pero la empresa nunca giró la orden de compra. Y luego la compra de divisas en mercados turbulentos o turbios. Chicos y chicas, yo conocí una empresa aquí que se encargaba de transar dólares y compraba una enorme cantidad, casi que 1 millón, 2 millones de dólares al día en Nicaragua y en El Salvador. ¿Por qué? Porque les salía más barato que comprarlos en Costa Rica. Luego los metía en Costa Rica y los cambiaba. Aparte de que eso es lavado de dinero, la compra en estos mercados turbios también afecta la apreciación del colón o la depreciación, porque primero está entrando plata sin un registro y control bancario. Y segundo, ¿por qué creen ustedes que la Reserva Federal cada cierto tiempo destruye los dólares que andan en circulación? Para no generar una sobresaturación del papel moneda y que más gente tenga la capacidad de tener más dólares, porque el dólar es la moneda cotizada a nivel mundial. Entonces vean cómo todo esto juega y cómo todo esto puede permear o no la generación de que el riesgo se vaya a 0 o se vaya a 1. Espero que les haya gustado la clase de hoy. No sé si alguien tiene dudas o consultas. Si no, van a cerrar la clase aquí. Larry, dígame. Profe, yo nada más algo devolviéndome al BL. El BL, sin BL yo no tengo nada en puerto de desembarque, ¿verdad? O sea, yo le puedo mandar a usted la copia y si no me aclara, yo le puedo a usted mandar cualquier copia de BL y le puedo mandar y mientras va en el mar yo le mando un DHL, un FedEx con el BL original hasta que usted no le llegue, usted no saca nada. O igual, si puede llegar la mercadería a puerto y yo tengo el BL aquí en Costa Rica y mientras no llegue usted no puede hacer nada. O sea, es como el papá del chiquito es el BL, tiene que llegar él para poder sacarlo del lugar. El BL es el pasaporte. Así de simple. Usted puede estar en el aeropuerto con el tiquete de avión, va en primera clase, puede ser Carlos Alvarado, puede ser el presidente que le dicen, yo sé, señor presidente, yo sé que usted es el presidente, pero lo primero que le van a pedir para poder salir es el pasaporte. Lo mismo sucede aquí. José Pablo Angulo. Profe, buenas noches. Hola. Nada más con eso del BL, bueno, no sé que no es en todas las navieras, pero me ha pasado con casos de que al menos ahorita bueno, ciertas navieras están haciendo liberaciones de BLs electrónicos, entonces incluso ya, digamos, antes de que la carga llegue acá, ya se hace más expedito también la liberación con BL electrónico. No, de hecho, o sea, ahí hay un artículo que les voy a pasar, la evolución del Bill of Landing. Todo esto tiene que en algún momento evolucionar a que con el dispositivo celular que todos tenemos, ¿verdad? El dispositivo ya en tiempo real haga mil y unas cosas. Por ejemplo, ya en Ámsterdam es súper común que el BL nada más esté tipificado en un código QR y se escanee y eso le genera a usted un código PASE, ¿verdad? Para que tenga la total confianza de que lo que está viniendo y lo que está saliendo es lo que es, ¿verdad? Incluso hay pruebas ahora en los puertos de Shanghái en donde con realidad aumentada en tiempo real usted abre la cámara de su dispositivo celular y puede ubicar en el espacio de la aplicación dónde viene su mercancía, en cuál contenedor y cómo está esa mercancía movilizada en el buque de carga. Bueno, es una cuestión maravillosa, ¿verdad? Con el devenir de las tecnologías de la información, todo eso va a irse dando de a poco. Es muy rudimentario seguir utilizando el papel como tal. El papel se pierde, se moja, se prende mágicamente, alguien le prendió fuego, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de tecnologías que puede tener un respaldo en la nube a través de un servidor es hacia donde vamos. Estival. Profe, una preguntita, bueno, no es como referido a esto, pero ¿usted estas presentaciones las comparte o no?